América acaba de producir una de las mayores cosechas de maíz de su historia. Sin embargo, los agricultores de todo el Medio Oeste se están yendo a la quiebra. Los precios se han desplomado a mínimos de 5 años. Miles de millones en ventas de exportación han desaparecido de la noche a la mañana. Y por primera vez en décadas, Estados Unidos enfrenta un déficit comercial agrícola récord de 49,5 mil millones de dólares. ¿Cómo es posible que un país produzca más alimentos que nunca y aún así termine perdiéndolo todo? La respuesta no se trata solo del maíz. Es una historia de mercados que desaparecen, acuerdos comerciales rotos y rivales que entran en la sombra de América justo en el momento en que sus agricultores son más vulnerables. De hecho, un vecino inesperado ha duplicado silenciosamente sus exportaciones de maíz, robando compradores que antes dependían exclusivamente de los cultivos estadounidenses. Y aquí está la parte impactante. Esto no es un desastre natural, ni mal clima arruinando las cosechas. Es un colapso provocado por decisiones políticas, luchas de poder internacionales y cambios en las preferencias globales que podrían borrar permanentemente la dominancia de Estados Unidos en la agricultura. Desde las salas de juntas en Pekín hasta las granjas rurales en Iowa, los efectos de esta crisis están sacudiendo los cimientos mismos del poder económico estadounidense. Entonces, ¿cómo tropezó tan mal el mayor imperio agrícola del mundo? ¿Hay alguna forma de recuperarse? ¿O ya se entregó la corona? Quédate conmigo, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará la manera en que ves el comercio global, el futuro de Estados Unidos e incluso la comida en tu mesa. A primera vista, pensarías que una cosecha récord significaría prosperidad para los agricultores de Estados Unidos. Más maíz en los campos debería significar más dinero en el banco, pero este año esa lógica se volteó completamente. Los precios del maíz cayeron a mínimos de 5 años, desplomándose por debajo del punto de equilibrio para la mayoría de los agricultores. Eso significa que cada bushel que cosechan vale menos de lo que cuesta producirlo. Imagina trabajar 12 horas al día, entregando tu vida a la tierra, solo para perder dinero cada vez que vendes tu cosecha. Y no termina ahí. Los costos de insumos, fertilizante, semilla, combustible y equipo se han disparado a algunos de los niveles más altos en la memoria reciente. Los agricultores están siendo exprimidos por ambos lados. Precios en colapso por un lado, gastos en alza por el otro. El resultado, una pesadilla financiera en la que ni siquiera cosechas abundantes alcanzan para pagar las cuentas. Los agricultores están siendo exprimidos por ambos lados, precios en colapso por un lado, gastos en alza por el otro. El resultado, una pesadilla financiera en la que ni siquiera cosechas abundantes alcanzan para pagar las cuentas. En todo el Medio Oeste, la frustración se esparce rápidamente. Los agricultores se hacen la misma pregunta dolorosa: ¿cuál es el sentido de sembrar si solo nos hundimos más en deudas? Muchos que prosperaron en sus tierras por generaciones ahora enfrentan la dura realidad de perderlas. Los bancos endurecen préstamos. Los pueblos pequeños ven sus calles principales vaciarse. Y la esperanza se desvanece. Esto no es solo un tropiezo de mercado. Es señal de algo mucho más grande, una ruptura fundamental en la forma en que el sistema agrícola de Estados Unidos se conecta con la economía global. Y pronto veremos que el colapso de precios fue apenas el comienzo de una crisis que enviaría ondas de choque mucho más allá del cinturón agrícola. Porque mientras los agricultores luchaban por mantenerse a flote, un golpe aún más devastador estaba por llegar. Miles de millones en exportaciones desaparecieron de la noche a la mañana. Si los precios en caída ya eran dolorosos, los agricultores fueron sorprendidos por algo aún peor. Las exportaciones de maíz de Estados Unidos se desplomaron repentinamente. Prácticamente de un día para otro, 4.800 millones de dólares en ventas anuales de maíz se esfumaron, borrando una enorme parte de los ingresos agrícolas que las familias contaban como seguros. Los reportes semanales de exportación cuentan la historia con números fríos y brutales. Las ventas de maíz estadounidense cayeron a mínimos del año comercial, niveles tan bajos que habrían sido impensables hace apenas unos años.
Para los agricultores, no eran estadísticas, eran recordatorios devastadores de que los mercados en los que confiaron por décadas habían desaparecido en cuestión de semanas. Pero aquí está el giro: mientras las exportaciones estadounidenses se derrumbaban, las de Canadá se disparaban. Las exportaciones de maíz canadienses se duplicaron a 1.4 millones de toneladas, entrando silenciosamente en mercados que dependían casi por completo del suministro estadounidense. Era como si el mundo hubiera pasado la página de la agricultura estadounidense y empezado a mirar al norte en busca de respuestas. Este cambio no solo golpea las billeteras de los agricultores. Amenaza el fundamento mismo del poder comercial de Estados Unidos. Durante décadas, las exportaciones agrícolas fueron una de las pocas herramientas consistentes para equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos. Ahora, en lugar de ayudar, la agricultura arrastra la economía a un desequilibrio aún más profundo. Para 2025, Estados Unidos se dirige directamente hacia un déficit agrícola récord de $49.5 mil millones. Una reversión asombrosa respecto a los superávits que alguna vez simbolizaron la fortaleza estadounidense. Piensa en lo que significa: la mayor potencia agrícola del mundo de repente es incapaz de vender su cultivo más importante. Mientras tanto, los competidores avanzan silenciosamente. Y lo más aterrador, este colapso no fue causado por clima, malas cosechas o azar. Fue provocado por decisiones muy lejos del control de los agricultores. Decisiones que pronto remodelarían el comercio global para siempre. Pregunta rápida para ti: ¿crees que Estados Unidos aún puede recuperar su liderazgo agrícola mundial, o la corona ya se está deslizando para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima parte de esta historia. El mayor golpe al imperio agrícola de Estados Unidos no vino del clima, sino de Pekín. El 16 de enero de 2025, China, el mayor cliente de maíz y soya de Estados Unidos, hizo un anuncio sorprendente: todas las nuevas órdenes de cultivos estadounidenses quedarían detenidas de inmediato. Al principio, muchos pensaron que sería solo una pausa temporal, quizá una táctica de negociación o una reacción a corto plazo por tensiones políticas. Pero con el paso de las semanas, quedó claro que no eran negocios como siempre. Era un giro estratégico. El mensaje de China era inequívoco: diversificar y alejarse permanentemente de la agricultura estadounidense. Para los agricultores en Iowa, Nebraska e Illinois, la noticia fue devastadora, como si el suelo se abriera bajo sus pies. China había sido una tabla de salvación, comprando millones de toneladas de grano estadounidense cada año. Sin ese comprador ancla, la maquinaria exportadora de Estados Unidos de pronto se veía frágil, incluso obsoleta. Pero esto no era solo un tema económico. Los analistas pronto identificaron el panorama mayor: el movimiento de China era parte de una estrategia geopolítica de alto riesgo: reducir su dependencia de Estados Unidos, mientras fortalecía lazos con otros proveedores. Desde Sudamérica hasta Europa del Este, e incluso Canadá, China empezó a diversificar pedidos, construyendo una red de seguridad que asegurara que Estados Unidos ya no pudiera dominar sus mercados. Los efectos se sintieron de inmediato. Washington buscaba desesperadamente respuestas. Los estados agrícolas estallaban en ira y los líderes del sector se preguntaban cómo décadas de relaciones construidas con esfuerzo se habían derrumbado con una sola decisión. Y aún así, China no actuaba sola. Detrás de los titulares, los vecinos más cercanos de Estados Unidos, México y Canadá, estaban reescribiendo silenciosamente sus propios manuales comerciales. Sus acciones resultarían igual de dañinas, si no más, que la salida dramática de Pekín. Mientras la salida de China acaparaba titulares, los vecinos más cercanos de Estados Unidos lanzaban sus propios golpes. México, por mucho tiempo uno de los mayores importadores de maíz estadounidense, empezó a levantar barreras contra esos envíos. La razón: una resistencia creciente al maíz genéticamente modificado. Lo que comenzó como un debate sobre salud y seguridad ambiental se convirtió rápidamente en un rechazo total. Para los agricultores estadounidenses, ya no se trataba de una preferencia de consumidores, se había transformado en una postura política. Y esa postura tuvo un precio enorme: pérdidas anuales de $4.800 millones.
El cambio de México envió ondas de choque por el cinturón agrícola. Generaciones de agricultores habían dependido de la demanda estable de México para mantener firmes las exportaciones. Ahora los envíos eran rechazados y los compradores buscaban alternativas. Ahí fue donde Canadá entró, silenciosa y estratégicamente. Mientras Estados Unidos perdía mercados, las exportaciones canadienses se disparaban. De hecho, el maíz canadiense se duplicó a 1.4 millones de toneladas casi de la noche a la mañana. Compradores que antes firmaban contratos exclusivamente con proveedores estadounidenses ahora miraban hacia el norte. El cambio no era solo cifras en un informe comercial. Canadá estaba ganando algo mucho más valioso: confianza. Compradores internacionales frustrados con la volatilidad y las disputas comerciales de EU veían a Canadá como una alternativa estable y menos conflictiva. Desde Irlanda hasta el Reino Unido y España, el maíz canadiense comenzó a fluir hacia mercados que habían sido bastiones estadounidenses durante décadas. Lo más llamativo es lo silencioso de la jugada canadiense. Sin anuncios ruidosos, sin retórica de guerra comercial, sin grandilocuencia política. Solo una estrategia constante de llenar los vacíos que dejaba Estados Unidos. Y mientras esos vacíos se ampliaban, Canadá se posicionaba no solo como sustituto, sino como competidor serio en el escenario global. Para los agricultores estadounidenses, la traición dolía el doble. Porque no era solo China la que se apartaba. Eran sus vecinos, sus aliados más cercanos y sus socios históricos más grandes. Y Canadá no había terminado todavía. Lo que vino después fue nada menos que una revolución agrícola silenciosa. Mientras el cinturón agrícola de Estados Unidos se hundía en la crisis, Canadá reescribía silenciosamente las reglas de la agricultura global. Lo que parecía un simple aumento en exportaciones era, en realidad, parte de una transformación mucho más grande, que los analistas ahora llaman la revolución agrícola silenciosa de Canadá. La genialidad de la estrategia canadiense radicaba en su sutileza. En lugar de proclamar grandes declaraciones o entrar en guerras comerciales, los exportadores canadienses simplemente ocuparon el vacío que dejaban los envíos rechazados de Estados Unidos. Cada contrato cancelado, cada carga retrasada, cada disputa por la política comercial estadounidense era una oportunidad para que Canadá se expandiera. Y lo hizo. Los campos de Ontario, Quebec y Manitoba, alguna vez vistos como actores secundarios en la producción mundial de granos, de repente se convirtieron en salvavidas para compradores internacionales. Mercados en Irlanda, España y el Reino Unido, que durante mucho tiempo habían dependido del grano estadounidense, empezaron a importar maíz canadiense y la tendencia se aceleraba. Pero no se trataba solo de suministro. Canadá ofrecía algo que Estados Unidos había perdido: credibilidad. Los compradores veían el maíz canadiense como más sostenible, menos volátil políticamente y libre de las controversias sobre variedades transgénicas de Estados Unidos. En un mundo donde los consumidores desconfían cada vez más de la biotecnología, esa percepción le dio a Canadá una ventaja competitiva inmediata. Tras bambalinas, el gobierno canadiense se cuidó de presentar este éxito con un lenguaje neutral. Los reportes oficiales hablaban de demanda global fuerte. Pero los conocedores sabían la verdad: los compradores no solo perseguían oferta, estaban eligiendo activamente a Canadá en lugar de Estados Unidos. El crecimiento fue tan dramático que, en privado, funcionarios canadienses celebraban lo que llamaban su mayor expansión agrícola en décadas. Mientras Estados Unidos seguía peleando guerras comerciales y enfrentando precios colapsados, Canadá aseguraba relaciones a largo plazo que podían cambiar permanentemente el balance del poder agrícola mundial. Para Estados Unidos, esto no era solo competencia. Era la prueba de que el liderazgo global podía cambiar de manos de manera silenciosa, sin que nadie lo notara, hasta que ya era demasiado tarde. De vuelta en el corazón agrícola de Estados Unidos, la imagen era devastadora. Los precios del maíz habían caído más del 36% desde su pico en 2022, borrando lo poco de ganancias en que confiaban los agricultores. Para muchos, los números ya no cerraban. Cada acre sembrado, cada bushel cosechado, cada camión entregado representaba una pérdida financiera. Esto ya no era agricultura, era supervivencia a contrarreloj. Las granjas familiares, algunas con generaciones de historia,
ahora calculaban si podían siquiera costear la siembra de la próxima temporada. Los bancos endurecían el crédito. Los concesionarios de maquinaria cerraban. Y las comunidades rurales que alguna vez prosperaron con la riqueza agrícola comenzaban a parecer pueblos fantasma. Los elevadores de grano, los proveedores de fertilizantes y las compañías de semillas sufrían junto con los agricultores, creando un efecto dominó que se extendía mucho más allá de los campos. El costo humano era aún más difícil de medir. Agricultores que crecieron creyendo que su tierra era intocable ahora enfrentaban la desgarradora realidad de la ejecución hipotecaria. Jóvenes que habían pedido préstamos altos durante los años de bonanza de principios de 2020 ahora miraban de frente a la bancarrota. Familias enteras tenían que elegir entre aferrarse a su herencia o abandonarla para proteger lo poco que les quedaba de futuro. Y luego estaba el costo psicológico. La agricultura siempre fue estresante, pero esta crisis llevó a muchos más allá del límite. Las líneas de ayuda para salud mental en zonas rurales reportaban un aumento en llamadas. Economistas agrícolas advertían que la presión financiera estaba alimentando un repunte en suicidios relacionados con el campo, ya de por sí más altos que el promedio nacional. Las mismas comunidades que alguna vez alimentaron al mundo ahora estaban siendo vaciadas desde adentro. Lo más trágico es que este colapso no fue causado por sequía, inundación o hambruna. Fue provocado por disputas comerciales, fallas de políticas y cambios en las preferencias globales. Y mientras los agricultores perdían todo, los efectos secundarios empezaban a remodelar no solo la vida rural, sino también la política estadounidense. A medida que la crisis del maíz se profundizaba, la presión no era solo financiera, era política. Durante décadas, el cinturón agrícola de Estados Unidos fue la columna vertebral del apoyo político para líderes que prometían prosperidad a través del libre comercio y de fuertes exportaciones agrícolas. Pero hoy, esas promesas se están derrumbando bajo el peso de la realidad, y la ira en las comunidades rurales está hirviendo. Los agricultores que alguna vez respaldaron firmemente las iniciativas comerciales ahora cuestionan abiertamente si esas políticas alguna vez los beneficiaron. La brecha entre la retórica política y la dura realidad de ingresos en caída se volvió imposible de ignorar. En Iowa, Nebraska y Kansas, los agricultores de toda la vida exigen intervención inmediata para salvar sus medios de vida. Los congresistas de estados agrícolas enfrentan una presión intensa. Los pedidos de programas de ayuda de emergencia son cada vez más fuertes, pero la magnitud de la crisis supera cualquier subsidio agrícola tradicional. Incluso miles de millones en apoyos podrían no ser suficientes para reparar el daño estructural causado por mercados colapsados y precios desplomados. Mientras tanto, ya comenzó el juego de culpas. Las políticas agrícolas de la era Trump, que alguna vez prometieron éxitos históricos, ahora son examinadas por haber dejado a los agricultores vulnerables a guerras comerciales y cambios en la demanda global. Los críticos sostienen que la dureza de esas tácticas empujó a compradores clave como China y México hacia los brazos de competidores. Los defensores responden que los mercados globales ya se estaban alejando del dominio estadounidense. Pero para los agricultores que ven desaparecer sus ingresos, las excusas suenan vacías. Las repercusiones van mucho más allá del cinturón agrícola. Los estados agrícolas, que antes eran bloques de voto confiables, ahora se convierten en campos de batalla de descontento. Los debates nacionales sobre comercio, subsidios y desarrollo rural se intensifican, y los líderes políticos se ven obligados a enfrentar una verdad que evitaron por mucho tiempo: el colapso de la fuerza agrícola de Estados Unidos no es solo un problema económico, es un terremoto político que podría remodelar el equilibrio de poder en Washington. La caída de la dominancia agrícola estadounidense no es solo una tragedia rural o un dolor de cabeza político. Es un cambio que está reescribiendo la economía global. Durante décadas, las exportaciones agrícolas fueron una de las herramientas más confiables de Estados Unidos para estabilizar su balanza comercial. Los envíos de grano traían divisas, fortalecían al dólar y le daban a Estados Unidos influencia única en las negociaciones internacionales. Pero esa base ahora se está desmoronando. Las cifras son impactantes. Para 2025, se proyecta que Estados Unidos enfrente un déficit agrícola de 49.5 mil millones de dólares. Una reversión histórica respecto a los superávits consistentes que alguna vez apuntalaron su economía.
Ese déficit no solo debilita a los estados agrícolas, sino que socava toda la posición de Estados Unidos en el sistema financiero global. Inversionistas que alguna vez veían las exportaciones agrícolas estadounidenses como una apuesta segura están perdiendo confianza en silencio. Los mercados de divisas comienzan a reflejar esa debilidad, con analistas advirtiendo que la disminución en la fiabilidad exportadora de Estados Unidos podría erosionar su influencia económica en el extranjero. Mientras tanto, rivales y aliados por igual aprovechan la oportunidad. Canadá se ha posicionado como proveedor estable y sostenible, asegurando contratos a largo plazo en Europa y Asia. Productores sudamericanos como Brasil y Argentina también expanden su participación en los mercados globales. En efecto, el monopolio que Estados Unidos disfrutó sobre los flujos mundiales de granos ha sido destrozado. Las implicaciones van mucho más allá de la agricultura. Sin su fuerza exportadora tradicional, Estados Unidos se ve obligado a depender más de la manufactura y la tecnología para compensar sus déficits, sectores que ya están bajo presión por la competencia global. En el terreno diplomático, la pérdida de apalancamiento agrícola significa que Washington tiene menos herramientas en la mesa de negociación. Lo que alguna vez le dio a Estados Unidos un poder silencioso pero innegable en los acuerdos comerciales está desapareciendo. Esto no es solo un revés económico. Es el desmantelamiento de un pilar del liderazgo global estadounidense. Y mientras Canadá, China y otras naciones aprovechan la oportunidad, el mundo podría estar presenciando el fin del imperio agrícola de Estados Unidos, un cambio que podría alterar permanentemente el equilibrio del comercio mundial. Así que aquí estamos. La crisis del maíz en Estados Unidos no se trata solo de precios en caída o exportaciones perdidas. Se trata del desmoronamiento de un sistema que alguna vez definió el poder global.